El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose, otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que permanecía allí frente a él. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El otro día conversé con una persona y me mostró un aspecto interesante acerca de la confesión, ¿no? Que quizá uno lo ha enseñado mal o no se ha terminado de entender. Pero me llamó la atención porque uno puede caer, digamos, en este tipo de pensamiento, que no le hacía de mala fe, pero yo le escuché y decía: sí, tiene sentido, pero es incompleto. Me decía que él tenía siempre, se confesaba, ¿no? Pero tenía siempre un problema con la confesión porque no le gustaba. Bueno, a mí tampoco me gusta confesarme. Ni bien me ordené sacerdote, dije: ¿me puedo confesar con el espejo y darme la absolución? Y me dijeron que no valía. Así que yo también tengo confesor. Y decía: pero más fácil sería, Padre Jorge, qué mal. Cómete un ceviche en reparación. Y no se puede. Entonces me decía, el inconveniente, la lucha que yo tengo con la confesión es que hace demasiado hincapié en las cosas que has hecho mal. Me dice: ¿y tú te sientes mal? Y cuando lo cuentas te sientes peor, y todo está mal en la confesión, porque todo es pecado, todo es malo. Me dice: y es como que te machacas tú mismo las cosas malas que has hecho. Porque no vas a la confesión, puedes decirle: Padre, ¿qué tal? Y el Padre encima, ¿qué hace? Te manda penitencia, ¿no? Y si es el Padre Jorge, te manda 6 rosarios todavía. Entonces es como si tuviese una carga negativa la confesión, de sentirte culpable y encima toma tu castigo por ser culpable, ¿no? Por haber pecado. Y decía: quizá lo estamos enseñando mal. ¿Ustedes lo perciben así? Algunos lo perciben así. Pero en realidad no es así. La confesión debería tener un efecto liberador. ¿Por qué? Porque en realidad en la confesión están tú y Dios. Y una vez otro joven me hizo esta pregunta: Padre, ¿yo cómo sé que Dios me ha perdonado? Por ejemplo, los protestantes, ¿no? Que no tienen los sacramentos y no tienen la confesión, ¿no? Porque hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ponerme de rodillas y decirle: Señor, te perdono.
¿Cómo sabes que Dios te ha perdonado? ¿Cómo sabes que aquella historia oscura quizá que has tenido que atravesar por las circunstancias o a veces porque somos burros, cómo sabes que esa historia tiene un final feliz? ¿Cómo sabes que te han perdonado? Por ejemplo, tú te has peleado con alguien y después, esto es muy de hombres, ¿ah? Y muy de papás también, ¿ah? O sea, papás y mamás. Tú metes la pata, pero no pides perdón. No, yo siempre digno. Antes digno que sencillo. Entonces no pides perdón y haces como si no hubiese pasado nada. O le das un regalito como para... Es tu forma de decir, no, esta es mi manera de pedir perdón, ¿no? Te doy un regalito, te saco a comer, te trato bonito y no pedimos perdón. Pero tú, ¿cómo sabes que la persona te ha perdonado? Tú supones que te ha perdonado. Pero cuando alguien nos ofende, yo sé que siempre se mezcla un sentimiento de revancha. ¿No es más bonito cuando te dicen, perdón, me equivoqué? Porque si tú dices, perdón, me equivoqué, estás reconociendo que te equivocaste. Estás diciendo, sí, lo hice mal. Y si tú reconoces que lo hiciste mal, bueno, al menos esta es la teoría, procurarás no volver a cometer el mismo error. Claro, las mamás, uy. Yo no sabía cómo hacer con mi mamá, la verdad. Todo lo que sí estaba mal. Había hecho alguna travesura, alguna tontería, me había portado mal. ¿Qué te pasa, muchacho? No me responde. Habla, te estoy hablando. Habla, responde. ¿Por qué te quedas callado? No, pues mamá, ya ves, y encima respondón. Tú sabías cómo hacer, pues. Yo dije, ya, la siguiente aprendí, ¿no? Entonces, habla, pues. Sí. Ya no puedo dar introducciones, tengo que ir de frente. Perdón, mamá. A mí qué me importa, perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas veces te tengo que perdonar? Yo no quiero palabras, sino acciones. Entonces dije, ya, la siguiente ya no le pido perdón, pues. Me quedo callado y empiezo a hacer las cosas, ¿no? ¿No tienes nada que decir? Qué bonito. Para ti no pasó. Tú, Pancho, no pasó nada para ti. Y decía, se ríen porque ustedes lo hacen. O sus esposas lo hacen. A ver, ¿sí o no, pequeña? ¿Cuántas veces tu mamá te ha dicho lo mismo? Igualito, ¿ya ves? Y a veces dices que sí. Por eso tenemos que hacer las dos cosas. Pedir perdón y cambiar. Y con Dios es lo mismo. La confesión no es que quiere cargarte el sentimiento de pecado y de miseria, no. Te quiere decir, ¡hey! Hiciste mal. Cambia. Pero no te preocupes. Dios te acoge y te perdona. Pero no es un perdón superficial y pasivo. El perdón de Dios en la confesión es un perdón profundo y activo. ¿A qué me refiero? Cuando tú te confiesas, el Señor te otorga la gracia para que no vuelvas a caer. Y ojo, que decimos que el pecado es una ofensa a Dios, sí, ¿no? Pobrecito, el niño Jesucito se pone triste y llora. Esas cosas no le gustan al niño Jesús. Ya. En sentido estricto, hermanos, no es que cuando tú pecas Dios se hace más chiquito. No es que, no, tú volteas y le dices, Señor, ahora sí te fregaste, te voy a ofender. Y Dios dice, no. No, no es así. Los que son papás me entenderán. Yo como sacerdote lo veo. Trabajo con niños, con jóvenes, con adultos, con todos. Y a veces tú das un consejo o tú sabes que la persona está yendo por mal camino y si dices, no, pero no porque te afecte, sino porque tú dices,
se va a descalabrar. Le va a ir mal. El otro día conversaba con una persona y le decía, oye, eso que estás haciendo, yo te entiendo, pero tal vez sea más práctico, pero eso que estás haciendo no agrada al Señor. Y no solo no agrada al Señor, que a la larga te puede traer complicaciones a ti. Si tú me preguntas, yo te recomiendo que no lo hagas, porque te va a ir mal. O, mejor dicho, es muy probable que te vaya mal, porque no veo el futuro, pero por las probabilidades, por la experiencia, es muy probable que te vaya mal y vas a sufrir. Igual lo está haciendo. Y no es que yo sufro por dentro, yo digo, ja, 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 fíjate. Problema. Sí me apena, pero no es que me haga daño a mí. Eso decía mi madre. El daño no me lo haces a mí, el daño te lo haces tú. Estudia, hijo. Quien no va a ir a la playa eres tú. Así me amenazó. Jala todo lo que quieras, pero yo en verano me voy a la playa. Tú verás qué haces. Mentira, me engañó, porque mi hermana cuando jaló, ella sí se quedó. Pero la confesión va en esta línea, que Dios te perdona, Dios te acoge y te da la fuerza para que no te sigas haciendo daño, porque el pecado, hermanos, en el fondo nos hace daño a nosotros, no a Dios. Dios sigue siendo Dios. Le duele el corazón de padre, como cuando tú haces algo y tu padre te dice no lo hagas porque vas a sufrir. No es que le cortes un dedo a tu papá o a tu mamá. La persona que te ama le da pena porque dices, bueno. El Señor hoy nos muestra cómo actúa. Hay dos maneras de ir a preguntarle al Señor. ¿Está mal tener dudas? No, es normal tener dudas. Somos seres humanos y estamos en un proceso de aprendizaje que acabará cuando entremos al cielo. Todos estamos aprendiendo, todo es aprendizaje. Y a veces aprendemos a las malas, a veces aprendemos a las buenas. Ojo, solo los tontos, bueno, la palabra es un poco más criolla, pero no quiero ser grosero en la misa. Solo los tontos, ya pónganle una más fuerte ustedes, pretenden aprender todo por experiencia propia. Solo los tontos pretenden aprender todo por experiencia propia. Yo aprendo muchas cosas en la experiencia de ustedes cuando converso. A veces me vienen con cada caso. Yo he tenido que aprender de economía, de leyes, yo ya sé cómo poner una denuncia de alimentos. No, yo ya sé yo no sabía que eso existía, ¿no? Aprendí lo que es conciliación, o sea, porque te vienen, padre, ¿qué hago? No tengo ni idea. ¿No? He aprendido de medicina, de todo. Porque vienen, me preguntan y yo digo, espérate, no sé nada, pero voy a investigar. Investigo, pregunto al que sabe y aprendo. Solo el tonto pretende aprender todo por experiencia propia. Aprendamos también por la experiencia de los demás. Siempre es bueno escuchar. Ahí ya se me fue el santo. ¿De qué estaba hablando? ¿Antes de esto? Ah, la confesión. No, ya se me fue. Bueno, hasta aquí todo, muchas gracias. Ah, del perdón. ¿No? Dios te coge cuando pides perdón. Y hay que aprender eso. Ah, de la parábola. Hay dos maneras de preguntar, de dudar. Tienes dudas y preguntas para aprender. Y hay otros que preguntan simplemente pregunta retórica, por preguntar a modo de berrinche. Y se ve en la escritura. Llegaron y le presentaron, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. Primero, ¿cómo encuentras a una mujer en flagrante adulterio? O sea, que estás mirando por el ojito de la puerta. Ahora sí, muchachos, entren. Eso ya es raro. Entonces el Señor dijo, estos no preguntan porque quieren saber. Estos preguntan de berrinche, de guachafos, con malicia. ¿Qué tenemos que hacer? Moisés dice que la podemos apedrear. ¿La apedreamos? El Señor lo mira diciendo, no vale la pena hablar contigo. O sea, no.
¿Puedes hacer eso? Sí, hay gente con la que no vale la pena conversar. Saben que estoy en las redes y a veces en los comentarios, no voy a decir que me peleo, no, sí me peleo. Y contesto, pero para tratar de explicar. Entonces le digo, una, dos, a la tercera le digo, última oportunidad. Le explico, no, pero tú qué. Muchas gracias, cuídate, Dios te bendiga, chao. Contigo no vale la pena hablar. Pero ojo, el Señor dice algo muy cierto. Por eso no juzgues a nadie. No juzgues a nadie. Se juzga el pecado. ¿A quién no se juzga? Al pecador. ¿Se juzga el pecado? ¿A quién no se juzga? Ya. Entonces tú puedes decir, no, esta persona es una tal por cual. No, porque ese es malo, yo lo vi, esa vecina, yo la conozco. No. Condenas las acciones, más no a la persona. Las acciones sí puedes decir, esta acción es buena, esta acción es mala. Una vez me preguntaron, padre, ¿usted qué piensa de los homosexuales? Que son personas. Esa fue para torear la pregunta en realidad. Pero sí pienso eso, son personas. Y después me dijeron ya la pregunta directa, ¿qué piensa de la homosexualidad? La homosexualidad yo creo que está mal por esto y por aquello. Pero las personas merecen todo nuestro respeto. Porque me parece que es un amor trunco que no se va a cumplir nunca. Es la ilusión de un amor de pareja, que el amor de pareja es entre hombre y mujer. Porque el amor de pareja puede trascender en una nueva criatura. Y la complementariedad entre el varón y la mujer es más elevado, porque somos distintos, hombres y mujeres, complementarios. Pero eso no quiere decir que yo odie a las personas que tengan esa opción, ¿no? Es como si me hubiesen preguntado, padre, ¿qué piensan los mentirosos? Que está mal que sean mentirosos. Padre, ¿qué piensan los mujeriegos? Que deben dejar de ser mujeriegos. Padre, ¿qué piensa la gente que es de la U? Bueno, en fin. Hay que darle una oportunidad a los muchachos. Pero pueden venir a misa, no hay problema, yo los perdono. Se condena el pecado, no a la persona. Y si alguien, yo tengo amigos que son homosexuales, uno está viviendo en Portugal, y él me preguntó una vez, ¿y tú qué piensas? Le digo, bueno, que por ese camino no vas a ir al cielo. Entonces me dijo, ¿entonces me voy de tu casa? Porque estábamos conversando, lo había invitado, estábamos conversando en la casa, en la sala de la casa. Le dije, bueno, si quieres irte, vete, ¿no? Pero estábamos conversando chévere, ¿no? ¿Pero tú no piensas que eso está mal? Sí, pero somos amigos, le digo. Si tú me preguntas, mi opinión, te voy a decir que está mal. Como está mal mentir, como está mal beber, como está mal robar. Pero seguimos siendo amigos, le digo. No hay ningún problema. Siempre te voy a decir, no te lo voy a sacar en cara a cada conversación que tengamos, pero tú ya sabes lo que yo pienso, pero igual conversamos. Y si tú me preguntas, siempre te voy a invitar a que dejes de hacer eso, como al que miente. Entonces no señalemos a nadie con el dedo. Y siempre acércate a la confesión. Dios siempre te va a perdonar. ¿Y cómo sabes que Dios te ha perdonado? Porque Dios obra a través de la iglesia. Y bendito Dios, tú tienes a alguien que en vivo y en directo, y tienes la certeza que te ha perdonado cuando dice las palabras que no son suyas, porque el sacerdote no perdona ningún pecado. Siempre te perdona Jesús. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién dice esas palabras? Cristo mismo. No es el Padre Franco, no es el Padre Jorge. Es Cristo mismo. Ahí tienes la certeza de que Dios te ha perdonado. Que tendrás que rezar un Padre Nuestro, unas cuantas Ave Marías, para demostrar ese espíritu de fallé, quiero cambiar. Porque el Señor le dice a la mujer encontrada en adulterio, no le dice, hijita, no te preocupes, estos son unos viejos malos, tú no has hecho nada malo, todo está bien. No. Le dice, vete y no peques más. Dios te perdona siempre. Y siempre te va a decir, no peques más. ¿Por qué? Porque al final el pecado te hace daño a ti y hace daño al otro. Analiza los mandamientos: no matar, no robar, no mentir,
No cometer adulterio, ni siquiera de pensamiento. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Esas son cosas que te hacen daño a ti o hacen daño al otro? No tomar el nombre de Dios en vano, amarlo sobre todas las cosas, santificar las fiestas. Son cosas que te hacen bien a ti. Y no hacerlas es de tontos. Por eso hoy día me da gusto, debe ser por la primera comunión también. Hoy día estamos medios apretaditos. Tenemos misa 6:30, para la siguiente, si se quieren repartir un poquito, 11 y 6:30. Es como alguien que está enfermo y no quiere tomar la medicina. Ya, te mueres porque quieres, pues. Entonces, las cosas son pecados porque te hacen daño a ti o hacen daño al prójimo. Eso es el pecado. Y cuando te confiesas, el sacerdote te dirá, ve y no peques más. Pero el Señor siempre, siempre te acoge. Y no se carga la mano sobre, tú eres culpable, no, sino un vuelve a empezar. Comienza nuevamente. Que el Señor nos bendiga.